Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de High Performers, un podcast de H Sports que pueden escuchar en sus plataformas de audio, Apple, Spotify, en Facebook, también en YouTube y para El Salvador en Tigo Sports El Salvador. Ahora en nuestro nuevo episodio tenemos un invitado especial, un High Performer que considero yo y admiro mucho desde hace tiempos por estar leyendo sus libros, Martí Perarnau. Desde Madrid nos saluda Martí, bienvenido, de verdad un gusto poder tenerte en High Performers. ¿Qué tal, Diego? Un placer estar contigo. Me disculpo porque he tardado unos meses en poder estar disponible para platicar contigo, pero es un placer. No, para nada, un gusto y todo lo bueno que cuesta. Sabemos que has tenido diferentes temas de movilidad de casa y todo, pero te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, para los que no conocen a Martí Perarnau, nace en Barcelona, participó en Juegos Olímpicos en Moscú en 1980 en salto de altura, dirigió secciones deportivas de varios periódicos en España y como lo conozco yo es por ser un fan de sus libros y inicio con Herpep, pero además de Herpep tiene ahora ya una trilogía, digamos, entre Herpep, La Metamorfosis y con el último libro Dios salve a Pep. En medio de eso también La evolución táctica del fútbol, que es un libro espectacular para los que nos gusta entender un poco más del fútbol y solo lo que vemos en televisión. No nos gusta quedarnos solo con lo que vemos en la televisión. Ese libro es una recomendación muy buena, pero también en uno de sus primeros libros, si no me equivoco, Martí, es La Senda de Campeones, ¿no? Que es dedicado a la Masía del Barcelona. Así es, sí, fue el primer libro entre 2009 y 2010. Pues intentar encontrar un poco la metodología de trabajo de la Masía y cómo era posible que durante tantas décadas pues surgieran muy buenos jugadores. Es cierto que en aquella época además era el momento de máximo esplendor, pues de Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, etcétera, etcétera, con lo cual pues digamos que era un momento álgido, pero incluso ahora, que en un momento en que el Barcelona viene de pasar unos años muy negros, pues también seguimos viendo a jugadores jóvenes, ¿no? Estamos viendo ahora a Yamin, a Cubarsí, hemos visto a Valdé, hemos visto a Ansu Fati, en fin, hemos visto... Pedri, ¿no? Exacto, Héctor Ford, Marc Guiu, Fermín, en fin, una serie de jugadores que van saliendo, y ya digo, en épocas malas, en épocas buenas, en épocas regulares, y esa metodología, poder entrar, digamos, dentro de los bueno, llamémosles secretos, pero en realidad de la metodología de la Masía, pues fue mi primer libro y estoy muy satisfecho de aquel trabajo, sí. No, qué bueno. Vamos a ir tratando de ir en un poco orden cronológico para ir desglosando cada una de esas etapas y libros que como lectores y personalmente he disfrutado mucho. Y eso, estamos hablando de El Salvador y te comento un poco, nuestra audiencia es mucho de Centroamérica y de centroamericanos en Estados Unidos. Entonces hay mucha cultura de fútbol y tus libros seguramente para los que los leemos son una gran cosa y para los que ahora vayan a conocerte van a aportarle mucho. Pero quiero iniciar con nuestros perfiles que entrevistamos de High Performers. Vamos entendiendo cómo han sido High Performers a lo largo de sus carreras, en sus diferentes etapas, y no se puede pasar por alto la tuya como atleta, ¿no? Cómo empieza y veo, estás en tu casa, te veo con máquinas de ejercicio, te veo que mantenés esa actividad física. Contanos un poco de ese inicio de Martí Perarnau como atleta, como deportista. ¿Cómo inicia? ¿Cómo pasa? He leído sobre que tu padre también ha sido deportista. Cuéntanos un poco. Sí, yo mis primeros recuerdos de verdad, no deportivos, sino generales, pertenecen a una pista de atletismo. Me veo a mí mismo muy pequeño en una pista de atletismo de Barcelona, muy pequeñita, que ya no existe. Mi padre, como dices, fue atleta, corría los 400 metros vallas, fue un atleta correcto y bueno, nos impulsó a practicar atletismo a los tres hermanos. Los tres hemos practicado atletismo. El mediano hizo 400 vallas, el pequeño hizo salto de altura igual que yo.
Y bueno, pues ya te digo, tengo fotos con 2 meses en la pista de atletismo y fue pues una pasión de mi padre que nos llevó a las pistas de atletismo. Y yo pues me aficioné mucho al atletismo, me gustó mucho. Me gustó siempre todo el deporte, porque también practicaba algo de voleibol, un poquitín de fútbol, etcétera. Pero bueno, fui atleta, ¿no? Y ya con el paso de los años, pues el desarrollo normal, ¿no? De un joven que empieza a practicar todas las especialidades. Me dediqué luego al salto de altura, ya me puse a entrenar seriamente, lo compaginé con los estudios y con el inicio de trabajo como periodista que escribía de atletismo al principio, ¿no? Porque era de lo que yo sabía, claro. Y con el paso de los años, bueno, pues sí, conseguí pues campeonatos de España, récords de España, ir a campeonatos de Europa y finalmente pues ir a los Juegos Olímpicos de 1980. Y poco después ya empezó la caída, ¿no? Porque ya hubo que ponerse a trabajar más en serio, establecimos una familia con mi esposa, que también es atleta, y bueno, pues al final llegó un punto en el que ya abandoné y me dediqué a mi profesión, pero han sido muchos años de practicar atletismo y ha sido una gran escuela pues de lo que te puedes imaginar, de lo que es el deporte, ¿no? De éxitos, de fracasos, de levantarte, de ser resistente ante las adversidades. Eso todavía, yo creo que todavía hoy lo sigo percibiendo, sí. Totalmente de acuerdo. Y mira, quiero detenerme ahí porque tratamos que nuestros invitados podamos rascar un poco y aprender de los diferentes hábitos y prácticas que los han llevado en sus diferentes etapas a sobresalir. Y a ver, esta parte tuya de atleta no es para nada menor. Estamos hablando de campeonatos mundiales, europeos y unas olimpiadas. Esto es una minoría de la población mundial que pueda lograr tener esto en cualquier deporte, llámese atletismo, voleibol, básquetbol o fútbol. Pero cuéntanos un poco, en esa época, tus hábitos, los sacrificios que se tienen que hacer, ese balance que me estás contando que llevaste entre ser atleta, entre ser estudiante y trabajar. Ya estabas teniendo, digamos, 3 diferentes verticales en tu vida, pero siendo una el deporte que también te requería un compromiso fuerte, ¿no? Y clasificar a unos Juegos Olímpicos siendo estudiante y trabajando no se da por casualidad. Cuéntanos cómo llevaste esos equilibrios y qué hábitos o prácticas te llevaron a poder lograrlo. Bueno, básicamente siempre había una de las tres patas siempre sufría, siempre no consigues equilibrar, por decir algo, al 33% cada una de las 3 patas. Es decir, hay unas épocas en las que, te pondré algún ejemplo, yo empecé a estudiar ingeniería industrial, entonces recuerdo que me levantaba en casa de mis padres a las 6 de la mañana, mi madre me preparaba el desayuno, yo empezaba a estudiar álgebra y cálculo, pillaba el autobús, me iba a estudiar toda la mañana y luego a mediodía, cerca de la universidad, conseguía entrenar, ya regresaba a casa pues por la tarde, no podía comer. Bueno, épocas donde predominan más los estudios y se resiente el resultado en el deporte, ¿no? Eso es evidente que se resiente. Claro. Luego hay otras épocas, pues, por ejemplo, las épocas a partir de mayo hasta septiembre, donde ya no estás con los asuntos universitarios y puedes dedicarte más al deporte. Y esas épocas yo las recuerdo como que parecía que yo me sentía físicamente mucho mejor, brotaba el estado de buena forma y conseguías mejores resultados, claro. Periodismo, bueno, pues recuerdo ir muchísimos días al periódico vestido directamente desde el entrenamiento, comer un pequeño sándwich, por la tarde dedicarte a escribir de lo que tocase, ¿no? Siempre había alguna parte que se resentía. Por ejemplo, ¿por qué pude ir a los Juegos Olímpicos de Moscú? Pues mira, por algo que en su momento parecía muy mala noticia. Pues porque el periódico en el que yo estaba cerró y yo me quedé en el paro, en la calle, sin trabajo.
y eso fue a finales del año 1979. Y entonces dije, bueno, pues en el fondo, después de pasarlo mal unos días, porque a nadie le gusta quedarse sin trabajo, imagínate, ¿no? Yo tenía 24 años o algo así. De pronto empecé a pensar, bueno, pero no deja de ser una oportunidad. Es decir, bueno, ahora ya no tengo solución. Los próximos meses voy a estar sin trabajo. Pues puede ser una oportunidad para entrenarme más. Y efectivamente, pues digamos, reconvertí esa oportunidad, empecé a entrenar 2 veces al día, mañana y tarde, y conseguí pues al final ir a los Juegos Olímpicos. Es decir, que esa mala noticia al final repercutió en algo que nunca se olvidará, que yo nunca olvidaré, que es haber podido ir a los Juegos. De acuerdo, creo que ahí es importante que a todos en nuestras vidas nos pasan diferentes altos y bajos y qué buen ejemplo de cómo pudiste capitalizar una oportunidad que tal vez no se hubiera dado si ese periódico no hubiera cerrado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahora, Martí, vamos a acercarnos un poco a tu relación con el fútbol. Hemos llevado tu vida de atleta de joven, ahora tu clasificación a los Juegos Olímpicos, entre ser un estudiante, atleta y ya empezando a trabajar. Ahora, ¿cómo empieza? Así como me estás contando que empezaste a escribir de atletismo y ese era tu mundo, esa era la parte que habías hecho toda tu vida, ¿cómo empieza a meterse el fútbol en tu vida? Pues en el periódico en el que yo empiezo. Yo empiezo en un periódico pequeñito, Diario de Barcelona. Bueno, pequeñito, de mucho prestigio, pero digamos de no una gran tirada, pero de mucho prestigio. Y allí me ofrecen ser colaborador de atletismo. Y yo escribo, pues, escribo cosas de atletismo que ocurren en el atletismo español o mundial. Y bueno, me voy aficionando, me gusta lo que veo y ya paso de ser colaborador externo a pues casi tener una mesa en la redacción y los jefes de deportes, los redactores de deportes, pues me reciben muy bien y me convierto casi en uno más, aunque yo no tenía estatus de auténtico de redactor oficial, pero me acogen como uno más y poco a poco pues me van enseñando el oficio y yo pues había tenido siempre pasión por el fútbol, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de cuando tenía 8 o 9 años que en la pista de atletismo vino un futbolista belga que se llamaba Guy Baers. No es muy conocido, pero jugó en el Madrid y en el Barça. O sea, en fin, que no era un cualquiera. Y ese hombre estaba en verano, en el mes de junio, julio, estaba preparándose físicamente. Y recuerdo estar con él en la pista de atletismo, pasándonos el balón mientras corríamos a lo largo de la recta de los 100 metros. Imagínate, él con un niño de 8 años, pues debía, bueno, en fin. Pero para mí fue como un recuerdo, he estado con un futbolista, me sentí casi como futbolista, ¿no? Y yo siempre tuve mucha pasión. Y estos compañeros del periódico, pues me enseñaron el fútbol, me lo enseñaron. Uno de ellos había sido futbolista, fui con él a muchos partidos y me empezaron a enseñar eso. Y esto me supuso oportunidades de poder viajar con el Barcelona, viajar con la selección española. Hubo una simbiosis, el seleccionador era un antiguo futbolista muy bueno, Ladislau Kubala, húngaro. Yo pues me hice amigo con él y nos íbamos a correr los dos por la mañana, porque él era un tipo muy atlético y yo hacía atletismo y entonces pues nos íbamos a correr los dos. Él era mucho mayor que yo era un niño. Y bueno, pues a partir de aquí fue creciendo todo esto, ¿no? Entonces pude conocer a Cruyff en el Barcelona, fue otra experiencia única y en fin, poco a poco me fui integrando en este mundo del fútbol cuando las circunstancias eran muy distintas a las de ahora, ¿no? Imagínate irte a correr con el seleccionador o charlando con la principal estrella mundial, pues esto ahora no sería posible, ¿no? De acuerdo, pero qué bien cómo convive y cómo se une ese mundo tuyo del deportista de atletismo, ¿no? Que mantiene esa actividad y ese vínculo con Kubala, que de repente si no hubiera sido porque puede que hay otros periodistas que no corrían y tu parte también lo hace, eso también algo que te da el deporte, ¿no? En diferentes formas y en diferentes
matices en momentos, pero qué buena esa historia. Ahora, entendiendo esa parte, quiero entrar un poco a cómo ya tú adentro de este mundo del fútbol, como me estás contando en el periódico, cómo llega esa relación con Pep. Pues la relación con Pep es muy, 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 muy reciente. Porque yo tuve la suerte, como te digo, de conocer a la generación de futbolistas del Barcelona o de la selección española de los años 70, básicamente, ¿no? Digamos, el Barcelona de Johan Cruyff, para quien nos esté viendo que me comprenda, ¿no? Pero después ya me dediqué al periodismo. Y, por ejemplo, en la época de Pep jugador, yo me alejé completamente del periodismo porque tuve la suerte que me llamaron del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, era mi ciudad y me encargaron que dirigiese todas las operaciones alrededor de los medios de comunicación que iban a venir a Barcelona, que eran 15.000 periodistas, pues alojamientos, transportes, informática, acreditaciones, en fin, centros de prensa, todo lo que se necesita para que el periodista pueda trabajar. Y me pasé desde el año 88 hasta el año 92 dedicado a esto, pura y simplemente. Entonces fueron los años en que Pep empezó como jugador en el Barça y destacó, y yo no le conocí nunca. Y de hecho yo a Pep le conocí tomando un café en el año 2009 para el libro del que hemos hablado hace un momento, Senda de Campeones. Allí fue la primera vez que hablé con él. Y verdaderamente le conocí en Múnich a partir de 2013. Antes no teníamos ninguna relación personal. Tenemos un amigo común muy amigo, que es Manel Estiarte. Pero esa es otra de las conexiones que tú has mencionado hace un instante. Manel, el mejor waterpolista de la historia, se le conoce como el Maradona del agua. Manel nació en Manresa, mi esposa nació en Manresa y mi esposa, atleta también, pues era íntima amiga de la familia Estiarte. Pep nació en un pueblecito al lado de Manresa, en Santpedor. Y Manel y yo nos conocimos en los Juegos Olímpicos de Moscú. Él era un niño de 18 años, pero ya era el mejor del mundo. Y yo me hice muy amigo de los jugadores de waterpolo. La selección de waterpolo eran prácticamente todos jugadores catalanes. Y pues yo soy catalán y nos hicimos muy amigos todos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y con Manel pues mantuvimos desde entonces la amistad y continúa esa amistad. Y entonces pues ese fue un poco el vínculo que en 2013, cuando yo propuse escribir Gerpep, pues se lo propuse a Manel Estiarte y Manel se lo propuso a su amigo Guardiola y ese fue el nexo de unión que nos hizo encontrarnos en Múnich. Qué interesante, qué interesante. Manel Estiarte lo conozco por ti, por leerte a ti, de hecho Gerpep, ahí cómo se hace esa conexión, pero qué interesante cómo el deporte también va abriendo estas avenidas. Ahora te doy un contexto de nuestro lado y de Centroamérica un poco, que seguramente conoces y entiendes la influencia que tiene el fútbol español para Centroamérica y un poco más para países como El Salvador, Guatemala, Honduras, aunque Costa Rica y Panamá también, pero tal vez en una menor medida. Pero realmente vivimos mucho del deporte español y el tema de las redes sociales y lo mediático que se ha vuelto el fútbol, el tema de la Champions, esta época de Real Madrid y Barcelona, cuando Pepe está como entrenador, el sextete, hay una influencia grande, ¿no? En generaciones actuales, digamos, de jóvenes de 8 a 18 años hasta adultos de 20 a 40 años que han seguido muy de cerca y la plática en muchos momentos cuando hablas de fútbol es, bueno, sos del Madrid o sos del Barça, ¿no? A ese nivel casi como yo tengo la bendición de visitar España seguido y pareciera a veces como que estamos en un pueblito de España aquí, ¿no? Que no existiera nuestra liga profesional, nuestros equipos y los niños antes de ser de un equipo local están viendo si son del Barça, del Madrid,
sigan un jugador al otro. Entonces, lo seguimos mucho. Y te cuento un poco de mí. Yo soy muy aficionado al fútbol, jugué fútbol a nivel local, digamos, selecciones juveniles de El Salvador, y fui a una universidad de Estados Unidos por una beca del fútbol. En el momento yo soy mucho más aficionado al fútbol que de un equipo. Me gusta más el Madrid, pero quiero contarte esta anécdota. Alrededor del 2015-2016, si no me equivoco, yo leo Herpep. Y desde ese momento que yo leo Herpep, me vuelvo un aficionado de Pep, de su gestión, de sus formas. Y ya empiezo a ponerle atención y al punto que quería que ganara el Bayern, y ahora quiero que la vaya bien al City, por esa mística que tiene y que la pude conocer a través tuyo, a través del arte que tú tenés de poder realmente narrar a través de los libros, y que eso quiero que vayamos entrando poco a poco. Y también tuve una época director deportivo de la Federación de Fútbol de El Salvador, y en 2022 logro por una serie de contactos ir a ver un City Tottenham, y el día siguiente logro cenar con Juan Malío para hablar un poco más y ir conociendo más detalles de todo lo que pasa alrededor de esta gestión del City y Pep, que creo que tal vez no dimensionamos ese legado que todavía no se alcanza a palpar. Algunos sí, pero estoy seguro que en los años se va a valorar mucho más. Ahora, Herpep, cuéntame un poco, porque creo que esto va con la evolución de las comunicaciones, de estar adentro, de estar cerca, de acercarse a una intimidad de un club, de un cuerpo técnico, de entrenador, de jugadores que tal vez no se había vivido tanto antes, y ahora a través de libros estudios, a través de documentales, series que logramos ver en plataformas de streaming, nos hemos acercado mucho a un mundo que antes no lo teníamos tan cerca. ¿Cómo vivís esa intimidad cuando tenés ese proyecto de Herpep y estás visitando Múnich y estás tan cerca de Pep, del cuerpo técnico, de jugadores? Yo, leyendo Herpep, me acuerdo de detalles desde cómo tú contabas hasta cómo Philipp Lahm, sus hábitos de nutrición no eran los mejores, y Pep empieza a llegar a puntos a donde empieza a cambiar hasta ese detalle, hasta llegar al punto de su posición y la polivalencia que empieza a generar en él. Pero ¿cómo lo viviste esa intimidad y cómo la trasladaste después de una manera espectacular al libro? Bueno, fue una experiencia, ha sido estos 10 años, porque tú estás hablando del inicio, ¿no? Pero en realidad han sido 10 años de seguimiento distinto, porque una cosa, la intensidad de los 3 años de Múnich fue no sé cómo calificarla, fue estruendosa para mí, ¿no? Porque fue que te abran la puerta del vestuario de un equipo de élite, que te permitan entrar para sorpresa mía. Ahora te explicaré por qué sorpresa, pero para sorpresa mía me dejan entrar, me dejan verlo todo y me dejan explicarlo todo sin preguntar qué voy a escribir, cosa que 10 años después continúa. Es decir, siguen sin preguntarme qué voy a escribir, que es algo que me parece casi contracultural, porque en estos tiempos, ¿no?, de control de todo, de censura y tal, pues hay un tipo calvo por ahí, por el mundo, que te permite verlo todo y no te pregunta qué vas a escribir de él. Eso es totalmente contraintuitivo, contracultural, ¿no? La experiencia es tan fascinante que no sé, que haría falta escribir un libro sobre la experiencia personal que he vivido, porque es algo absolutamente fascinante que me influye de una manera determinante en mi vida, claro, durante 10 años, que influye en mi familia, porque, bueno, pues lógicamente mi familia por momentos me acompaña también en Múnich o a Manchester, mi esposa, mi hijo, mi hija, en determinados momentos, y conocen a Pep y a toda la gente. Y bueno, todo eso me influye de una manera bestial y sobre todo, ¿cómo te diría? Me dimensiona en la verdadera realidad de un equipo de fútbol, que es diferente de lo que muchas veces desde fuera creemos. Las cosas a veces son más complejas, pero a veces son mucho más sencillas. A veces, si el hijo de Tony Kroos ha dormido mal, el entrenamiento de Tony Kroos es una porquería,
y simplemente pues hay que saber que el hijo de Tony Kroos ha dormido mal porque le está saliendo un diente y el pobre Tony Kroos pues no ha dormido y hoy no puede entrenar bien, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son mucho más humanas de lo que desde el exterior y desde las redes sociales a veces creemos, ¿no? Son las que me permitieron dimensionar digamos, la realidad de un vestuario, en concreto, pues el del Bayern o el del Manchester City, pero que en realidad te diría que son muy similares al resto, sean del nivel que sean. Y te decía al principio de la respuesta que fue para sorpresa mía, porque, bueno, pues otra vez volvemos a las conexiones y a todo lo que tú has planteado. Mi primer proyecto no era tan ambicioso, porque yo no aspiraba a tanto, yo nunca pedí tanto. Yo, cuando le planteo en enero de 2013 a Manel Estiarte, mi proyecto es, sí, titulado Herr Pep, eso sí, porque parecía obvio, ¿no? Pep, Múnich, bueno, Herr Pep era un título bastante obvio. No ha sido un título demasiado ingenioso por mi parte. Bien, cuando se lo planteo, yo le digo, simplemente quiero ir a Múnich un año, ver lo que ocurre, ver los partidos, etcétera. Si algún día puedo tomar café con Pep, algún día, una vez en el año, pues estupendo. Y así cuento lo que hacéis allí. Simplemente una crónica, ¿no? de ese año y tal. Y Estiarte, que tiene una intuición especial, es un hombre muy listo, se da cuenta de algo que con el paso de los años me explica. No me lo explica en aquel momento, pero sí con el paso de los años. Y es su frustración porque durante los 4 años del Barça, los 4 años de Guardiola en el Barça, el sextete y todo lo que tú explicas, de aquellos 4 años no quedan documentos de lo que se hizo. No hay un libro, no hay un documental, hay evidentemente los partidos y fotografías, pero no hay documentos que expliquen lo que sucedió verdaderamente en aquellos años. Y cuando yo le sugiero esa idea de, oye, voy a venir a Múnich a contar qué pasa el primer año, él dice, hombre, a lo mejor por aquí podemos abrir un camino. Y realmente Estiarte fue tan listo que abrió un camino que, si te fijas bien, tú lo has mencionado hace un momento, se compone al final, sin que haya una premeditación por su parte, ni por la mía, sin que haya un plan establecido, ni haya, como te diría, contratos, ni otras historias. Al final, este plan lleva 10 años más tarde a que yo he escrito tres libros que cubren 10 años de Pep, y hay un documental maravilloso de Amazon, otro documental maravilloso de Netflix, varios documentales hechos por el propio club y muchas entrevistas concedidas por Pep. Y al final, yo creo que si resumimos los 10 años, ahora sí hay contenidos que explican lo que Guardiola ha hecho estos 10 años. Y es lo que no existía en los 4 años del Barcelona, y lo que yo creo que Estiarte, cuando yo le planteé eso, yo creo que él le dio una vuelta a la idea y pensó, este puede ser el germen que dentro de unos años permite que haya un legado documental sobre el trabajo de Guardiola. Qué bien, que cómo lo explicas, porque realmente hace sentido, ¿no? Ya conociendo todos estos detalles, nosotros ya solo vemos el producto final como este, o como Herr Pep, o como Metamorfosis, pero entendiendo este mundo, cómo te va llevando, y como tú dices, ¿no? Es un mundo élite donde hay tanta estructura, tanto orden, todo el mundo tiene un asistente del asistente, todos tienen roles, la infraestructura, el tamaño, lo mediático que son estos clubes, pero cómo entraste tú y cómo lo explicas nos hace acercarnos y entender, como bien dijiste, que hay cosas que son muy complejas, como la primera temporada de Pep en el City, ¿no? Los cambios que él quiere hacer y que no son del todo fáciles para la junta directiva de acceder, y que va progresivamente hasta los temas de nutrición, entrenamiento, descanso de jugadores, que así como son para el Manchester City, de repente son para un pueblo pequeño en Madrid o en El Salvador, en Guatemala, ¿no? No tienen tantos cambios, pero
Bueno, siendo con esto, ¿cómo? Porque el acceso lo tienes. Me estás contando cómo te abrieron las puertas y en tu libro bien explicas que de repente estás cenando con tu esposa y Pep y su esposa, de repente estás hablando con jugadores, con directivos. Pero a ver, eso es una parte, pero después el poder trasladarlo a escribir y poder narrarlo, esto, la inspiración que tienes es tuya sola o tenés un equipo detrás tuyo que te acompaña y que te ayuda un poco con la estrategia de cómo se va a plantear esto en el libro. Cuéntame un poco sobre eso. No, es un trabajo en solitario total. Yo creo que hay un momento cada día que es el de máxima tensión, que es no es cuando yo voy a los entrenamientos del Bayern. Bueno, al principio sí, claro, al principio imagínate, recuerdo el primer día que en la pretemporada, que cuando Estiarte me da la sorpresa de decir, no solo vas a tomar café algún día con Pep, sino que tienes las puertas abiertas, y entonces me llevo esa gran sorpresa. Y eso es en la pretemporada en Italia, en verano de 2013, y me hace pasar hasta el banquillo del equipo y ahí están Schweinsteiger y Mario Götze sentados, lesionados ambos, y yo me siento con ellos, y entonces es como una sorpresa. Yo, digamos que no sé ni qué decir, ¿no? Aparte de no decirlo en alemán, no sé muy bien qué decir. Bien, pero ya cuando pasa la sorpresa y pasan unos meses y digamos ya estás acostumbrado a cada mañana ir al entrenamiento, etcétera, etcétera, eso ya no hay tensión ahí, ya voy sin nervios, pero mi tensión interna se produce cada día cuando salgo del entrenamiento. Porque claro, yo en el entrenamiento o en el entrenamiento o en la cena con Pep o en la situación que sea, en fin, yo puedo estar normal, pero tengo que estar atento, concentrado y evidentemente sin demostrar que estoy tomando notas. Es decir, yo no puedo estar en un entrenamiento tomando notas con una libreta sobre lo que están haciendo o sobre lo que Pep me está diciendo a mí cara a cara. Por lo tanto, yo cuando salgo de la ciudad deportiva de Sevenestrasse, me siento en un banquito, en el primer banquito a la derecha, salgo por la puerta principal, me siento en el primer banquito a la derecha, y ahí saco mi libreta o el iPad y empiezo a escribir todo lo que ha ocurrido en las 3 horas previas, que es mucho, y que además a veces es extraordinariamente complejo para alguien como yo, que puedo entender de deporte, pero que no alcanzo a tener un cerebro como el que tiene Guardiola o como el que tienen algunos jugadores que lo entienden muy fácilmente o lo explican muy fácilmente. Para mí es complejo y por lo tanto tengo que hacer un ejercicio que me provoca mucha tensión de anotar todo lo que ha sucedido esta mañana, y tengo muchos recuerdos de ese tipo, ¿no? De ir, bueno, pues tengo que salir en metro hacia el centro de la ciudad porque he quedado con alguien, por lo que sea, y de ir en el metro siempre con el iPad ahí o con la libreta escribiendo todo lo que ha ocurrido esta mañana, los ejercicios que se han hecho, lo que me han dicho, lo que ha ocurrido, en fin, todo, ¿no? Y ese montón de notas, pues semanalmente, quincenalmente, las iba trasladando al embrión del libro. Y ese fue el principal reto. Ser capaz de recordar lo que había ocurrido y trasladarlo en un lenguaje comprensible, porque muchas veces el lenguaje de Pep es muy poco comprensible. Él es un tipo que el cerebro le va más rápido que la palabra, y da por supuesto muchas cosas. Y bueno, pues porque habla con... ¿Por qué las da por supuesto? Porque él habla con jugadores de élite y con entrenadores de élite y da por supuesto cosas que para mí no son tan supuestas, ¿no? Y yo tengo que fijarme mucho para comprender lo que él dice, ¿no? Esa era la tensión. Qué interesante lo que contabas, porque sí, uno no se imagina ya cuando ve, como dije, este producto final de los libros, cómo lo fuiste llevando, si estabas tomando nota en el momento, si guardabas audios, pero era interesante
para mí preguntarte esa parte y conocer detalles ahora que hablamos de Herr Pep, que mencionas la pretemporada en Italia. Me acuerdo una parte de un capítulo donde mencionas que en esa primera sesión de entrenamiento, incluyendo Schweinsteiger, otros jugadores, llegan con tenis, ¿no? Listos a la primera sesión, y está Buenaventura ya preparado todo con pelotas, ¿no? Y eso en ese momento era un cortocircuito para ellos, pensar que la primera sesión de pretemporada iban ya a tener pelota, ¿no? Y como esto ya está incorporado, bueno, ahora ya 11 años después ya no es tan nuevo, pero en ese momento sí era interesante y diferente, ¿no? Sí, sí, fue, digamos que los inicios también para Pep fueron muy chocantes, claro. Porque había unas costumbres lógicas, culturales, que existen en todas partes del mundo. En El Salvador deben existir unas, y si llegase a un determinado sitio, pues se encontraría con unas costumbres que no son ni mejores ni peores, ¿no? Por ejemplo, recuerdo aquel primer año que en uno de los partidillos amistosos del inicio se encontró con que en el vestuario, antes del partido, había una mesa llena de pasteles de chocolate, de nata, y los jugadores comían un buen trozo de pastel antes del partido, ¿no? Y él se quedó anonadado diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un regalo de los aficionados locales? Hasta que consiguió saber que no, que era una costumbre que tenían los jugadores del Bayern. Y él eliminó la costumbre, pues por razones nutricionales, etc. Fue un poco el pistoletazo para contratar a una nutricionista muy, muy buena, muy interesante, que luego se fue al Liverpool con Jürgen Klopp, ha estado todos estos años con Klopp, y fueron los pasteles lo que provocaron la contratación de la nutricionista, en definitiva. Interesante, ¿no? Y pasa 3 años después, ¿no? En su primera temporada en el City, que también encuentra y contrata nutricionista para poder cambiar estos hábitos que uno, desde lejos, desde Centroamérica, desde Sudamérica, tú pensarías que en el Bayern Múnich y que en el Manchester City esto era algo que se daba por sentado y que ya lo deben de haber tenido y que se controla la nutrición y que esto de pasteles tal vez no iba a existir en un menú de un equipo tan élite, pero que, bueno, como dices, hay cosas que a veces son sencillas o complejas, pero ahí llega él y empieza a cambiar esa cultura, ¿no? Claro, yo creo que una de las conclusiones que he sacado de estos 10 años es que para lo bueno y para lo malo, en todas partes se producen situaciones parecidas. Es decir, a lo mejor dices, no, es que en este club pequeñito de España o de Austria o de donde sea, pues los jugadores en verano, cuando tienen vacaciones, pues se relajan demasiado y regresan con un exceso de peso. Bueno, eso también ocurría en el Bayern y en el Manchester City, ¿no? El primer año de Pep en el City, bueno, yo lo recuerdo porque estaba allí en ese día. Hubo un jugador que llegó con 6 kilos de exceso de peso, ¿no? Es decir, que eso ocurre en todas partes. Y también había jugadores que regresaron finos y porque se habían estado preparando. Eso yo creo que forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Y en todas partes es similar, con matices, pero similar. De acuerdo. Ahora, Martí, de los 3 libros de la trilogía, ¿no? Herr Pep, Metamorfosis y Dios salve a Pep, ¿cuáles son los momentos tuyos favoritos? Si pudieras escoger 2, 3, que te quedas a ver, como bien dices, ¿no? Son 10 años espectaculares, viviendo en la élite del mundo, con uno de los mejores entrenadores, no del momento, sino que de la historia. ¿Qué momentos son los que tú te quedas y que puedas contarnos y compartirnos? Yo me quedaría, mira, con uno de cada libro, uno de cada etapa. De Herr Pep del primer año me quedaría con la derrota en Champions ante el Madrid, en casa por 0-4, donde Pep me reconoce al terminar el partido que ha sido error suyo aceptar diseñar un plan de juego propuesto por los jugadores y que iba contra su convicción, contra sus ideas y contra la manera que él quería enfocar esa eliminatoria.
Yo creo que ese momento además le marca a él mucho, porque es una derrota muy dura, y digamos que eso le marca mucho, pero demuestra uno de sus rasgos, que es cómo aprender verdaderamente de los malos momentos, ¿no? Y a partir de ahí se ve muy influenciado en años futuros para cómo afrontar las eliminatorias y desde luego hacerlo siempre desde su convicción y desde sus ideas. A veces gana y a veces también pierde, evidentemente. Pero de ese primer año me quedaría con aquel partido. De la metamorfosis me quedaría con el punto final, que es la victoria por penaltis después de un partido no demasiado brillante, es decir, que no es una victoria gloriosa, en la final de Copa alemana contra el Borussia Dortmund de Thomas Tuchel. Porque allí Pep estalla por completo desde el punto de vista emocional. Es su último partido, se ha despedido ya del Bayern, de la afición, la gente le quiere mucho, pero él se va y allí es cuando descubre, al terminar el partido, en la ceremonia previa, es cuando se le acercan los jugadores y le dan abrazos y le besan y él se lleva una cierta sorpresa de comprobar cuánto cariño le tenían los jugadores. David Álava, Boateng, Neuer, bueno, Xabi Alonso ya era muy obvio, pero Douglas Costa, Thomas Müller, que parecía un poco el más distante, ¿no? Pues estos Lewandowski, estos tipos de jugadores se acercan a él y durante mucho rato le dan unas muestras de cariño que a él le hunde emocionalmente, ¿no? Bueno, él se echa a llorar mucho. Él es muy llorica en esto, ¿eh? Él llora mucho cuando, bueno, él tiene determinadas emociones y las muestra, ¿no? Pues yo creo que ese momento emocionalmente es quizá el más potente que él vive en Múnich, ese punto final. Y de la época del City, bueno, lo obvio sería decir que es la final de Estambul, con la coronación del triplete. Es evidente, ¿no? Es evidente, pero vale quizá ese drama contra el Inter, que además habíamos vivido muchos años antes en Múnich. Yo recuerdo una cena antes de un Bayern-Juventus de Champions, donde tanto Sciarte como Guardiola me explican. Ellos han vivido muchos años en Italia, Pep jugando y Manel pues desarrolló su carrera prácticamente toda en Italia, está casado con una italiana, etc. Y ellos me explican la episódica y la heroica. Y la episódica y la heroica son dos acciones italianas de los equipos italianos, ¿no? Que vienen a ser algo así como ocurra lo que ocurra y suceda lo que suceda, los italianos tendrán la episódica, es decir, tendrán una oportunidad. Da igual cómo, en un fuera de banda, en un error, da igual, pero ellos van a tener la episódica seguro. Y si la episódica no se les da bien y no consiguen con eso un resultado, no te preocupes, decía Pep, que en los últimos 10 minutos quitarán a los defensas, pondrán delanteros y tendrán la heroica. Y eso se me quedó muy grabado porque además al día siguiente, contra la Juventus en el Allianz Arena, no ocurrió nada de lo que ellos habían previsto. Nada. Ellos habían previsto dominar el partido. Era un partido que llegábamos del partido de ida con empate a 2. Ellos habían previsto que el Bayern dominaría, etcétera, etcétera, y que los italianos tendrían la episódica o la heroica. No ocurrió nada de eso, Diego. En el minuto 5 marcó la Juventus, en el minuto 20 volvió a marcar la Juventus, después dispararon al palo, después Manu Neuer salvó un gol cantado. Fue un desastre de primera parte y en la Juventus se fue 0-2 al descanso. Pep hizo unos cambios y en la segunda parte quien tuvo la episódica fue el Bayern, marcó Lewandowski el 1-2
Y en el minuto 92, Thomas Müller hizo la heroica y empató, y fueron a la prórroga y entonces remontó el Bayern. Es decir, ocurrió lo contrario. Pero a mí se me quedó eso muy grabado aquí. Y la noche de la final de Estambul contra el Inter, ganando el Manchester City 1-0 en un partido muy gris por parte de ambos equipos. Claro, en el minuto 70 o 75 los italianos empiezan con la episódica. Y tuvieron la episódica, no sé si recordarás, el remate de Lukaku, en fin, pam, pam, pam. Y luego la heroica, ¿no? Ya en el minuto 90 y pico otra vez. Y claro, a mí ahí sí que se me refrescó completamente aquella noche en Múnich. Dije, tenían razón, no ocurrió contra la Juventus, pero ha ocurrido contra el Inter. Y ese para mí sería el tercer gran momento. Qué bien, qué buenos momentos, ¿no? Esos que nos comentás. Ahora, Martí, tú viviste como periodista esa época que me estás contando del Barcelona de los 70s, Cruyff, que también es un legado importantísimo para el fútbol a nivel global. Y ahora lo estás viviendo y recién en el City de Pep. Y con tu libro de la evolución táctica del fútbol, ¿cuáles cambios, adicional a lo táctico que ha ido, digamos, evolucionando de una manera, pero qué cambios has visto que consideras que te han gustado más para el fútbol? Dentro de ellos la tecnología, el tema de psicología, el tema de nutrición, como algunos ejemplos, pero que tú del 70, que pudiste ver a ese Barcelona, a lo que ha vivido en el Bayern Múnich y el City, ¿cuáles son estos cambios que han venido a ayudar al deporte, no solo al fútbol, pero en específico al fútbol, que te han gustado más y que los has vivido en esta intimidad en las etapas de Pep en el Bayern y en el City? Mira, yo creo, después de haber trabajado en el libro que mencionas, en la evolución táctica del fútbol, que es un libro muy extenso, que va desde 1863 hasta 1945, sí. Yo estoy muy satisfecho de este libro porque trabajé 6 años en él, pero quedé muy satisfecho. Yo creo que podríamos decir, aunque es un poco simple lo que voy a decir, pero para que me entiendan bien, que en 1945 el fútbol ya estaba inventado. Todo lo que vemos hoy ya existía. Lo que ocurre es que existía con otros contextos. Imaginemos el balón de entonces o el balón de ahora. El campo de barro de entonces o los céspedes maravillosos de ahora. La tecnología que has dicho tú. La condición física del deportista, ¿no? Imaginemos al Charro Moreno de Argentina tomándose un asado antes del partido. Bueno, los jugadores del Bayern hace 15 años aún se tomaban pastelitos, pero ya no. Digamos que, evidentemente, la evolución del mundo nos ha llevado a otro contexto completamente distinto. Y ese otro contexto nos puede hacer pensar que el fútbol es muy diferente a cómo era, pero en realidad no es muy diferente. Los patrones de juego son muy similares. Lo que ha cambiado es todo lo demás. La superficie, el balón, los estadios, los arbitrajes, el videoarbitraje, todo tipo de tecnología, todo tipo de preparación, recuperación, nutrición, psicología, etc. Bien. Pero los patrones de juego siguen siendo los de la época de Herbert Chapman, los de la época de Hugo Meisel o de Pedernera, que fueron quienes inventaron los grandes patrones de juego, las grandes estructuras de juego, las básicas, y que en el fondo obedecen mucho a la propia naturaleza humana, que es un deporte que nace para atacar, para jugar atacando y ofensivo, y que a partir de las derrotas duras, pues los equipos más débiles empiezan digamos, a plantear otra intencionalidad, que es la intencionalidad defensiva, porque yo no quiero ser arrasado por tu equipo, que es muy superior al mío. Por lo tanto, a partir de aquí creo unas estructuras defensivas, y toda la evolución del fútbol obedece, digamos, viene marcado por estas dos intencionalidades, ¿no? El que quiere atacar, el que quiere defender, y
todo lo demás ya son, como diría Juan Malillo, dibujos en la pizarra, sin mucho más. Creo que una de las grandes aportaciones que hace Pep, con la ayuda de Lillo, ha sido resucitar, innovar las viejas ideas. Es decir, cuando ahora decimos, hay un periodista que dice, pues yo qué sé, Pep es igual, Pep o Klopp o cualquier otro entrenador, da igual. Utiliza la WM, el 3-2-2-3 o utiliza lo que sea. No, Pep no lo ha inventado, eso lo inventó Chapman hace un siglo. Pep lo que ha hecho ha sido reflexionar sobre que utilizar aquellas estructuras puede ser muy útil ahora en este nuevo contexto. Y ha sido, pues, para mí sí, el gran innovador del fútbol del siglo XXI. Desde la época de Cruyff, que tú me has mencionado, pues te diría un poco lo mismo. Ya existía todo lo que hacía Cruyff, lo que hacía la Naranja Mecánica, lo que hacía la Alemania de Beckenbauer, ya lo habían hecho antes el Wunderteam austríaco o la Hungría de Puskás y compañía. Pero ellos lo hicieron mejor, más rápido, más fluido y con más intensidad. Luego creo que a partir de los años 80 hubo un estancamiento muy grande en el fútbol mundial y a partir del siglo XXI ha habido dos impulsos muy potentes. Y si quieres le añado un tercero. Ha habido un impulso defensivo muy potente dirigido por Mourinho. Ha habido un impulso bastante potente dirigido por Klopp en cuanto a recuperar viejas ideas del contrapressing, y luego ha habido esta innovación permanente de Pep intentando evolucionar sus tácticas a partir simplemente de agarrar viejas ideas y situarlas en la nueva situación. Bien, me parece bien explicado y creo que para lo que hemos leído de la evolución táctica del fútbol, sí hace sentido y tal vez no tener esa información previo, tú puedes creer, bueno, el ejemplo que pones tan fácil y mediático, ¿no? Como el falso 9, pensar que muchos pensaban que Guardiola se lo inventó esa noche previa al Clásico jugando contra el Madrid, ¿no? Y no necesariamente es así. Y coincido contigo que hay matices que son nuevos, pero que vienen ya de una referencia que ya ha sido, digamos, probada o inventada o desarrollada, y que ahora con algunos cambios en algunas reglas, como por ejemplo el saque de puerta, que tus centrales ahora pueden estar adentro, son matices que se pueden agregando, el balón parado, como ahora tenés hasta asistente dedicado al balón parado, asistente como el Liverpool que tenía el saque de banda, todos estos matices que se van agregando tal vez habían existido y se han ido evolucionando de una manera que ahora el ritmo, el tema físico que bien dices de los jugadores te exige a llevarlo a una manera actual. Así es como considero que se está llevando, pero tengo las últimas dos preguntas, Martí, para ti. Que se pueden unir. Son básicamente, ¿quiénes son tus referencias en cuanto a leer, actualizarte? ¿Qué estás viendo, leyendo tú? O sea, nosotros te leemos a ti, pero tú ¿qué estás leyendo? Cuéntanos un poco. A ver, yo he tenido que leer muchísimo para poder escribir la evolución táctica. Para escribir los libros de Pep, no, porque además me ocurre algo muy, muy curioso, que es cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, este último libro de Pep, yo salve a Pep, soy incapaz de leer por la noche nada, soy incapaz de leer. O sea, no es porque lo que vaya a leer sea bueno, malo o lo que sea, no, soy incapaz. Estoy metido en lo que yo estoy escribiendo y no puedo. Mi cerebro no me permite introducir otra lectura, ¿no? En cambio, para la evolución táctica tuve que leer muchísimo, cosas maravillosas, libros antiquísimos, porque el libro recorre una época donde prácticamente no hay televisión.
no hay imágenes, por lo tanto es un fútbol que te tienen que explicar con palabras. Y explicar el fútbol con palabras es muy difícil. Por eso utilizamos tanta metáfora, ¿no? Utilizamos metáforas porque no encontramos las palabras correctas y justas para desarrollar y narrar lo que es el fútbol. Es muy difícil. Pero hay libros maravillosos de los años 20, 30 que explican muy bien lo que era el fútbol en aquella época. Y ahora estoy en una fase de... Terminado ya Dios salve a Pep, ahora estoy en una fase de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente libro? ¿De qué va? Tengo 4 o 5 ideas. Yo creo que la que más me mueve es uno que se llama Guerra y Fútbol, que es, una serie, digamos, de ensayos sobre el fútbol, de los cuales uno es la similitud entre el fútbol y el arte militar. Pues cuando tú lees en profundidad libros de arte militar, libros de la manera de hacer la guerra de los prusianos, etcétera, te das cuenta pues cómo cargar un flanco para poder atacar por el otro. Te das cuenta que están explicándome casi el juego de posición en el fútbol, aunque sea con objetivos mucho más trágicos, evidentemente, ¿no? Claro. Pero existen unas similitudes muy profundas entre el arte del fútbol y el arte militar. Y esto me está haciendo leer muchos libros militares, pero con el objetivo de trasladarlo al mundo del fútbol. Qué interesante, la verdad. La última, que respondiste un poco, pero tal vez a todos nuestros invitados al final le pedimos que a nuestra audiencia le puedan recomendar libros, podcasts, documentales que ver. Y yo voy a hacer un poco al revés. Yo termino dando la mía, pero lo voy a dar antes para dejarte a ti finalizar. Y yo, por supuesto, que voy a recomendar tu último libro, Dios salve a Pep. Yo lo estoy leyendo actualmente. No lo he terminado, pero realmente puedo decir, porque ya leí Metamorfosis, porque ya leí el Pep, que es una forma espectacular de terminar esa trilogía. Así que mi recomendación es esa para el día de hoy. Te dejo a ti que nos recomendes algunas, como dije, puede ser libros, puede ser series, puede ser documentales. Bueno, a mí me gusta mucho lo que está haciendo referido al fútbol, referido al fútbol. Me gusta mucho lo que está haciendo Ignacio Benedetti en su podcast, que es muy variado porque es capaz de entrevistar pues, a alguien muy científico como Paco Seirulo, con, digamos, su visión del juego del Barcelona, y también a un profesor como Julio Garganta, que es muy distinto, muy diferente. Me gusta mucho lo que está haciendo Ignacio Benedetti en sus podcasts. Tiene una parte dedicada al fútbol venezolano, que puede quedarnos un poco lejos, según quien sea, pero me gusta mucho lo que está haciendo. Yo recomendaría seguir a Ignacio Benedetti porque cada una de sus podcasts, de sus intervenciones, dejan siempre lecciones interesantes. Bueno, Martí, te agradezco no solo esa recomendación, sino que el tiempo que nos has brindado. Para nosotros un placer poder escucharte, poder escuchar estas ideas, estas experiencias que has tenido y mucha admiración de parte de nosotros desde High Performance y de mi persona hacia tu trabajo. Estamos seguros que vamos a seguir de cerca esos siguientes pasos y proyectos que tengas. Te mandamos un abrazo fuerte y muchas bendiciones para ti y tu familia hasta España. Muchísimas gracias, Diego. Un placer haber estado hablando contigo y un saludo para todos. Gracias a ustedes. Acuérdense que High Performers pueden escucharlo en sus plataformas de audio preferidas. Puede ser Apple, Spotify, también pueden Facebook, YouTube y para El Salvador en Tigo Sports. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.